Hay cosas que no se pueden explicar con palabras, cosas que vives y que te hacen ver el mundo de otra manera. Esta es una historia que jamás pensé que llegaría a contar, pero es una historia que merece ser contada. Porque lo que pasa aquí, en el barrio rojo de Tokio, no lo ve nadie y porque lo que descubrí me dejó marcado de por vida. Todo comenzó el día que conocí a Kozo-san, un padre que perdió a su hija y que desde entonces regresa cada noche a Kabukicho para entender qué le pasó. Esta es la historia de Akiko. ¿Cómo conocí a Kozo-san? Estaba en Kabukicho con el youtuber venezolano Óscar Alejandro, grabando un reportaje sobre los Toyoko Kids. Mientras grabábamos, un hombre de unos 40 a 50 años comenzó a rodearnos. Al principio pensábamos que podía ser un policía encubierto o simplemente alguien que quería hablar con jóvenes con un interés oculto. Se nos acercó y nos preguntó que qué estábamos grabando. Se lo explicamos y con curiosidad le devolvimos la misma pregunta. ¿Y usted qué hace aquí? Nos miró fijamente y nos dijo: 私の娘が、ヤヌという名前でここにいたんですけど、東横キッズに、来ていたということでした。でただ、2023年の3月27日に、ここの、交際相手の同じく東横キッズのことを一緒に、お互いをっていう感じですが、一緒に飛び降りてしまったっていう。でただお互い殺してしまったって扱いなんで、殺人事件っていう扱いになってしまってるんですけど。それで死んだ後に、娘の死の真相を知るために、ここに来たっていう。En 2024, Japón registró 527 suicidios entre estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato. Mientras los suicidios entre adultos han empezado a disminuir, los de los más jóvenes no paran de crecer, siendo así la cifra más alta que hay en el registro. Y detrás de cada cifra hay un nombre, una familia, una historia. Hoy conoceremos una de ellas. Kozo-san tiene 42 años, es ingeniero informático y padre de 3 hijas. Desde que su hija mayor, Akiko, falleció, no ha dejado de bajar cada noche al barrio de Kabukicho para buscar respuestas. Habla con los Toyoko Kids, los escucha, los protege y denuncia lo que ve. Ha llevado casos directamente al ayuntamiento de Tokio, que se ha visto obligado a actuar, y ha descubierto que organizaciones muy peligrosas, de las cuales no puedo hablar en todo el video tanto por su seguridad como la mía, están involucradas en todo esto. Gracias a su testimonio se han conseguido cambios reales, cambios que han llegado incluso a nivel nacional. Y todo eso empieza aquí. Kabukicho es el barrio rojo de Tokio, un lugar lleno de luces, bares, clubes y salas de todo tipo, pero también de sombras. Aquí conviven la fiesta, la soledad, el consumo, la prostitución y todo lo que no se quiere enseñar. En medio de todo esto están los Toyoko Kids, un grupo de chicos y chicas, muchos menores, que han huido de casa o simplemente no tienen a dónde ir. Duermen en la calle, viven en grupo y para sobrevivir hacen lo que pueden o lo que les obligan a hacer. Algunos llegaron aquí escapando de sus familias, otros fueron arrastrados por relaciones tóxicas o por redes que se aprovechan de su vulnerabilidad. Akiko, con 15 años, fue una de ellas. Antes de seguir con el vídeo, quiero aclararos algo rápido. La entrevista que le hicimos a Kozo-san en su casa fue en 2 días distintos. La primera vez, cuando fuimos a grabar, no sé qué pasó, que no se grabó nada del audio y a día de hoy no tengo explicación alguna para eso. Cuando se lo dije a Kozo-san, él, medio en broma, medio en serio, me dijo que probablemente era que Akiko no quería que grabáramos ese día. Así que volvimos otra vez a su casa para volver a grabar la entrevista bien. A lo largo del vídeo veréis que hay 2 audios diferentes, uno con buena calidad de audio y el otro con una calidad rara, misteriosa, porque no sabéis lo que he tenido que hacer para poder recuperar algo entendible. Bueno, solo eso. Seguimos con el vídeo. じゃあ最初からあきこちゃんはどういう子でしたか？東横に行く前とか、少なくともうちの親父が死ぬ前までは、本当に天真爛漫っていう笑顔が絶えない子で、本当優しくっていう形だったんですね。親父が当然ちょっと事故で亡くなって、でそこからちょっともうそこは普通に込むようになってしまって、すごいおじいちゃんのこと大好きだったんで、本当に。変わったことはちょっとずつ変わったんですか？それとも急に変わっちゃったか？いや、急にガラリと変わってしまいましたね、本当に。Vale, nos encontramos en el barrio rojo de Tokio, en Kabukicho, y hoy venimos con Kozo-san. Nos va a estar explicando un par de cosas de su investigación que llevó a cabo después de que Akiko falleciera. Mucha gente lo conoce como un barrio rojo muy animado, donde hay mucho ambiente, donde todo está muy guay, pero esconde un lado bastante turbio.
なぜアキコちゃんは東横キッズに入ったか。そこが今でも分かってないんですね。ただ彼氏の子がもともと東洋キッズにもうそういう核が入っていて、そこに一緒に入ってしまったんじゃないかっていうところですね。En ese momento, Kozo-san me presentó a Toshi, un exboxeador profesional japonés que hace unos años tenía una carrera prometedora, talento, disciplina y un futuro brillante por delante. Pero la vida le dio un golpe, para el que nadie te entrena. Y hoy, a sus 40 años, él también es un integrante más de este grupo. T さんはなぜ東横に来てるか。3年前交通事故にあって入院して退院して、その前、入院する前に親とちょっと揉めたんですけど、それでかわかんないですけど、入院して退院して帰ってきたら家がもぬけの殻で、何もない状態だったんですよ。それで、そのまま暮らしてたんですけど、そしたら家はガス電気止まって水だけで1年間暮らして、でもそんな状態の時にやっぱ寂しいからここら辺にいたら結構みんな助けてくれて、それでいるようになったというか、寂しいですね、一人でいるのも。Él es uno de los miembros de los Toyoko Kids, aunque no es muy kids, pero no por lo que os podéis imaginar, por drogas, por alcohol, por violencia doméstica, por etcétera, etcétera, no. Él había estado ingresado una temporada en el hospital por una lesión grave que tuvo y vivía con sus padres. Cuando le dieron el alta del hospital y llegó a su casa, sus padres habían fallecido los dos en ese tiempo que había quedado ingresado, nadie se lo había comunicado. Entonces, ¿qué es lo que lo llevó a Toya aquí? La soledad. Algo que afecta mucho al ser humano y algo que es bastante común aquí en Tokio. 若い子でも俺と最後話したのよ。もういいやとか言って、もういいやバイバイとか言って、そのバイバイで本当バイバイしたと思う。実際とか実名でなんか未成年なのになぜかあいつ死んじゃったのじゃない。Otro chico más, otra historia demasiado parecida a la de su propia hija. Y eso no era todo. Ese era el mismo hotel desde el que saltó a Kiko. Y esa noche, Kozo-san me llevó allí. Ah, 歌舞伎町で、とある場所で、ちょっと飛び降りが、よく発生している。で、大体9月から10月にかけて、実に5名かの人間が、ここで亡くなっているという場所になります。Detrás mío tenéis un edificio donde se tiran todas las personas que se quieren quitar la vida. Es una cadena hotelera muy famosa en Japón, hasta diría infame, ya que es muy conocida por su fácil acceso a la azotea para absolutamente todo el mundo. Y no es solo este hotel que tengo aquí atrás, no, como he dicho antes, es una cadena hotelera que está expandida por toda Japón y todos estos hoteles a nivel nacional presentan el mismo patrón. La gente se tira de la azotea de estos hoteles. Kozo-san me ha pedido por favor que no saque el nombre del hotel, que no le dé difusión, ya que él está denunciando al hotel y ha logrado que el hotel se vea obligado a cerrar esos accesos a la azotea. Hay un extranjero que se ha puesto justo en la zona de donde se tiran todos los muchachos y Kozo-san está diciéndole que no es el sitio. Ya que no sería la primera vez que la persona que se tira impacta con un peatón de la calle. ホテルから飛び降りたっていうことは理由って分かりました？それとも結局まだ分かんないって？理由は、相手の男性から一緒に死にたいっていうのを誘われて、それに乗ってしまったっていうところですね。そこはまだ分かっています。それはちゃんと記録として残ってます。Cuando recuperaron el cuerpo de Akiko, esto es lo que llevaba encima. Un móvil completamente destrozado por el gran impacto. 何と言ってもすごいですけどね。El cual Kozo-san clonó para poder descubrir todo lo que nos está enseñando. Auriculares rotos, un pequeño peluche, cosas que llevaría una niña de 15 años, y luego está este bote de pastillas. Con esto se drogan los Toyoko Kids, un medicamento recetado para la tos, pero que si se ingiere en grandes cantidades puede tener unos efectos psicotrópicos, los cuales utilizan ellos para tener sobredosis. 普通の薬局で薬局で売ってますね。買えるんですか？買えちゃいますね、この辺は。También nos quiso enseñar la ropa que llevaba Akiko cuando la encontraron, unas botas altas, un jersey blanco que estaba manchado y lo que más impresión me dio, el pantalón que estaba totalmente desgarrado.
Después de enseñarnos todo, me dijo algo que me dejó sin palabras. 顔は元気あったけど、まあ、足がちょっともうなかっもう膝下あたりからもうなかったんですよね。もう衝撃、足から行ったんですよ今回。落ちた時に、頭から行くはずだけど足から行ったんで、足に先が落ちてから、なんていうんでしょう、頭がこっち、足がこっち、足から落ちてこうなったって感じですね。Seguramente a muchos de vosotros os haya sorprendido la frialdad y la naturalidad con la que Kozo-san ha estado hablando de todo esto desde el principio, pero sinceramente, ¿cómo se supone que se tiene que procesar algo así? Hasta este momento, Kozo-san apenas se había inmutado. Hablaba de todos los detalles del fallecimiento de su hija como si lo contara desde fuera, pero todo tiene un límite, y sentí como Kozo-san ya no podía contener sus sentimientos. ファミレスに、まあ、いたらしいんですけど、いや、どうしてもね、なんか、これがね、ちょっときついんですよね。いや、まあ、自分もね、やっぱりなんかね、こうやって普通に喋ってるからもう大丈夫だっていうふうに言われることも、まあ、ないでしょ、あらずなんですけど。でも前そういうこと言われて、で、一回本当にそういうぶち切れたことがあって、だけじゃないって、何でそんなこと言ってるっていうか。そうね。まあ、そういうね、経験をしたことない人が言う判定的な、やっぱね、意味がないんですよ。まさに、だから、同じような立場にならないと、本当に、まあ、理解することは絶対できないだろう。まあ、そこはいいんですけど。とはいっても、どうしてもちょっと、まあ、普通に喋る内容がちょっとね、なんか、やっぱ、もう一緒に過ごした内容のところがちょっとね、頭の中がってやっぱ思い出しちゃうんですよ。見た。最後に見たのは、2月ぐらいが最後ですね。ああ、2月。2月です。あ、1ヶ月前。1ヶ月ぐらい前ですね。で、どんな感じでした？その時は。その時はちょっと事件に巻き込まれて、それでちょっといろいろ病院に連れてったりとかっていうようなことをやってたんですね。それって話したいですか？相手がだから暴力して、それで、今回だから飛び降りた相手と同じ人ですね。じゃあ、あきこちゃんはその彼氏はなんかその1ヶ月前に暴力受けてた。暴力受けて、相手に対して傷害事件ということで動いてたんですね。で、警察の方からも相手の男性とはもう分かるようにっていうところまで行ってて、でそれで、もう連絡立ったんだねってよかったって思っていたんですけど、まさか翌月こんなことになるとは思ってなかったっていうのが本音ですね。そうですね。Nos encontramos frente a la comisaría donde Akiko vino a denunciar a su novio. La versión oficial de la policía, y en la mayoría de casos cuando pasa algo similar en Japón, cuando dos personas se suicidan a la vez, se archiva como un caso de suicidio conjunto, o suicidio en pareja, o como lo quieran llamar. ¿Por qué? De esa manera archivan el caso y se olvidan de él. No abren una investigación criminal de si alguna de las partes incitó a la otra a tirarse o a tomar ciertos medicamentos. Entonces, archivándolo como un suicidio conjunto, que en japonés se le llama shinju, se termina todo. どう思いました？コズさん。警察について。仕方がないところもあるのかなっていうのはあるんですけど、もし捕まっていればまだこういったことにならなかったのかなっていうところですけど。Akiko, ese mismo día que denunció a la policía, se fue al hospital que lo llevó Kozo-san, su padre, por posibles lesiones de fracturas de costilla y por moratones que tenía en el rostro. Imagínate llevar a tu hija por algo así. どんな気持ちでした？そのあきこちゃんのその姿を見て。いや、なんでこんな怪我してんのっていうところですよね、本当に。Según datos de la ONU y organizaciones de derechos humanos, la policía japonesa tiende a mediar en vez de actuar, y por eso muchas veces no hay ninguna consecuencia. En Japón se calcula que más del 95% de los casos de violencia sexual nunca llegan a denunciarse, y lo más grave, de cada 1000 violaciones, solo entre 10 y 20 terminan con una condena penal. Lo dice un estudio de la Universidad de Cambridge, respaldado por datos oficiales japoneses. Muchas víctimas saben que denunciar no garantiza justicia. Lo que me hace preguntarme es cuántas chicas, cuántos chicos estarán sufriendo maltrato ahora mismo y no pueden hacer absolutamente nada.
No tuvimos que alejarnos demasiado. A solo unos pasos de la comisaría de Kabukicho empieza esta zona, un área donde la prostitución no se esconde, se exhibe. Está organizada por géneros, nacionalidades y hasta edades. Todo esto a plena vista, justo al lado de la policía. Chicas del sudeste asiático, africanas, las japonesas. Y hay una calle que a mí me ha dejado muy impactado y que lo he visto yo con mis propios ojos, es la calle de las menores. Entonces, la mayoría de estas chicas son chicas que pertenecen también al grupo de los Toyoko Kids, que están siendo manipulados por personas que no puedo mencionar. Pero bueno, todos nos podemos imaginar quién puede ser. Es muy turbio, es muy oscuro, de esto no se habla. Mi opinión, mi perspectiva es que la policía está enterada de absolutamente todo lo que pasa aquí y miran para otro lado. Puede ser que sí estén enterados, pero de momento no ha habido absolutamente ninguna acción en los últimos años. Y esto, como podéis ver, sigue pasando. También quiero recalcar que donde nos encontramos, donde son todas estas callecitas que estáis viendo, es los alrededores del Hospital Municipal de Shinjuku, el cual tiene un koban, una comisaría de policía ahí, pegado, al lado. Es decir, las chicas se prostituyen a un par de metros de la policía. Que cada uno saque sus conclusiones, pero a mí me parece muy raro. 今、アキコちゃんがここにいたとしたら言いたいことはあります。絶対に聞いてると思うので、僕は。そうですね、一緒にさ、またどうか一緒に遊びに行きたいなって言ってることですよね。買い物でもなんかとかそういうので、一緒にどっか遊びに行ってるってやりたかったって言ってたんです。いや、本当にさ、なんでもいいんですか。 Días después, acompañamos a Kozo-san hasta Omiya, a las afueras de Tokio. Allí también se reúnen chicos y chicas en situación de riesgo, porque esto no es algo puntual. Grupos como los Toyoko Kids están apareciendo en Yokohama, Osaka, Odaiba, Kioto, por todo Japón. Y aunque Kozo-san ya no puede salvar a su hija, sigue luchando por proteger a los que aún están a tiempo. Este mensaje también es para ti, para los hijos que sienten que nadie los entiende, y para los padres que creen que sus hijos están bien solo porque no dicen nada. A veces, escuchar es lo único que alguien necesita para seguir viviendo.